Hi everyone, how are you doing? En la clase de hoy vamos a hablar del Past Perfect Simple, una versión actualizada del mismo. Ya tenemos uno antiguo, vamos a hacerlo actualizado, ¿ok? Los títulos de los tiempos verbales nos dicen mucho de cómo va a ser ese tiempo. Por ejemplo, en este caso, la palabra simple quiere decir que no es continuous, es decir, que no lleva ing ni to be, ¿vale? Simple, no ing, ¿ok? Perfect quiere decir que va a haber un participio, ¿ok? Y past quiere decir que va a haber un verbo have en pasado, ¿eh? Es decir, que va a ser had, ¿ok? Así veis que el título ya nos dice más o menos cómo va a ser el tiempo verbal. Vamos a centrarnos ahora en la palabra perfect y lo que significa que lleva un participio. ¿Qué quiere decir eso de un participio? Aunque ya casi todos lo sabéis, pues vamos a recordarlo. En español, un participio quiere decir que el verbo acaba en ado o en ido, como por ejemplo comprado, vendido, aprobado, suspendido, etc. Salvo algunos casos en los que los verbos en español también hay algunos irregulares y del verbo hacer no se dice hacido, sino se dice hecho. ¿De acuerdo? Bien, pero la mayoría son en ado o en ido. Eso en español, pero ¿y en inglés? En inglés tenemos que ver si el verbo es regular, el participio acabará en ed, ¿vale? Y si el verbo es irregular, será la tercera columna de los verbos irregulares. Como siempre que hacemos en los tiempos verbales, vamos a ver primero cómo es su estructura. Y dentro de su estructura, lo primero que vemos es la afirmativa. La afirmativa es de la siguiente manera. Un sujeto, had, ¿vale? Es el verbo haber en pasado, no el verbo tener, que es igual, pero es el verbo haber, ¿eh? En pasado. Después un participio, que ya hemos explicado lo que era, y después complementos, puede ser directo, indirecto o circunstancial. Vamos a ver un primer ejemplo. Un sujeto, ponemos she, had es fijo, y vamos a poner un verbo regular, watch. Como es un participio, le añadimos ed, watched. Y como complemento vamos a poner sitcoms. Ella había visto, había observado comedias en la tele. ¿Ok? Sujeto, had, participio, complemento. Y vamos a ver un segundo ejemplo. He had forgotten his phone. He had forgotten his phone. Él había olvidado, es un verbo irregular cuya tercera columna es forgotten. Recordad, forget, forgot, forgotten. Tercera columna. His phone, complemento. Él había olvidado su móvil, su teléfono, su celular. ¿Ok? Y vamos a ver ahora cómo sería la negativa. Tenemos sujeto, hadn't o had not, un participio y los complementos.
De tal manera que esta oración, la primera, se quedaría así. She hadn't watched sitcoms. Ella no había visto comedias. Y la segunda, he hadn't forgotten his phone. Él no había olvidado su celular, su móvil. Seguimos en la estructura y vamos a ver la interrogativa. Had, sujeto, participio y complementos. Tenemos un cambio de orden con respecto a la afirmativa. ¿Cómo sería la primera oración? Had she watched sitcoms? ¿Había ella visto comedias? Respuestas cortas, sí y no. Yes, she had. Sí. No, she hadn't. No. Segundo ejemplo. Had he forgotten his phone? ¿Había olvidado él su teléfono? Sí y no. Yes, he had. No, he hadn't. Bien. Vemos que had es igual para todos los sujetos, ¿de acuerdo? Nos da igual que sea tercera persona, como she o he, o podría ser you, o they, o we, o etc. Vamos a ver ahora la negativa interrogativa o interrogativa negativa. También se llama en inglés negative questions, es decir, preguntas negativas. Bien, esto de manera informal lo hacemos igual que la interrogativa normal, pero negamos had. ¿Vale? Lo demás es igual. Entonces, la primera sería hadn't she watched sitcoms? Y la segunda, hadn't he forgotten his phone? Como traducción, ¿no había visto ella comedias? ¿O no había olvidado él su teléfono? Respuestas cortas para esto no se suelen hacer. Cuando te hacen una pregunta negativa, lo que se suele hacer es contestar con una oración completa. Por ejemplo, hadn't she watched sitcoms? ¿No había visto ella comedias? Y la respuesta podría ser yes, she had watched sitcoms. Sí, ella había visto comedias. O no, she hadn't watched sitcoms. Sin embargo, si queremos hacerlo de manera formal, ya sabéis que lo formal se usa escritos para solicitar trabajo, etc. Pues usaríamos la manera formal. La manera formal, en la negativa interrogativa, lo que hace es siempre separar had o have o lo que sea del not, es decir, el auxiliar del not, y poner el sujeto en medio, ¿de acuerdo? Siempre va a ser así. Entonces, had she not, separamos had de not. Had she not watched sitcoms? O had he not forgotten his phone? ¿No había olvidado él su teléfono? Y por último, en la estructura vamos a ver también cómo se hacen las question tags o tag questions. Es decir, las preguntas coletilla, que se llaman unas preguntas cortas que van al final, para cerciorarse cuando se hace una afirmación de que la afirmación es cierta o no. Entonces, por ejemplo, you had seen him, hadn't you? Hadn't you? ¿Ok? Tú lo habías visto a él, ¿no? O ¿verdad? La coletilla es no o verdad, ¿de acuerdo? Cuando es afirmativa podemos decir no o verdad. Cuando es negativa solo podemos decir verdad. Veréis ahora. She hadn't said that. Had she? Ella no había dicho eso, ¿verdad? Y así sucesivamente. Es decir, cuando aquí ponemos had, aquí ponemos hadn't. Y cuando aquí ponemos hadn't, aquí ponemos had. ¿Ok? Bien, ya hemos acabado con la estructura y ahora vamos a ver el uso. ¿Para qué usamos este tiempo verbal? El past perfect simple es una acción anterior a otra, por eso suele ir siempre acompañado
de otra oración, y esa otra oración va en past simple, o también puede ir con la preposición before más un verbo en ing, o before en past simple, digamos. Vamos a ver un ejemplo general. When I arrived home, the children had gone to bed. Cuando yo llegué a casa, los niños se habían ido a la cama. ¿Bien? ¿Qué ocurrió antes? ¿Que yo llegara a casa o que los niños se fueran a la cama? Pues cuando yo llegué, ellos ya se habían ido a la cama. Por tanto, ocurrió antes que se fueran a la cama, que se habían ido a la cama. Siempre es una acción anterior a otra en past simple. Entonces, cuando yo llegué a casa, los niños se habían ido a la cama. La acción de los niños haberse ido a la cama es anterior a que yo llegara a casa. Bien, y ahora vamos a ver cómo se usa before. Before lo podemos usar de dos maneras. Una, poniendo después un past simple, por ejemplo, before I saw my brother, antes de que yo, y utilizamos en español un subjuntivo, antes de que yo viera a mi hermano, ellos dicen antes de que yo vi a mi hermano. ¿Bien? I had phoned him. Antes de que yo viera a mi hermano, yo lo había llamado por teléfono. ¿Ok? Esa es una manera con before. Pero hay otra manera más sencilla en el sentido de que no tenemos que poner sujeto, ni tiempo verbal. Entonces, lo que decimos es before seeing my brother, antes de ver a mi hermano, I had phoned him. Pero, evidentemente, este seeing se refiere a yo. Por tanto, esto lo hacemos cuando tenemos el mismo sujeto, aunque aquí no haya sujeto, before seeing my brother, antes de ver a mi hermano, antes de yo ver a mi hermano, yo lo había llamado por teléfono. Es decir, esto lo podemos hacer before más ing cuando el sujeto omitido aquí es el mismo que el sujeto de la otra oración. Antes de ver a mi hermano, yo lo había llamado. Y aquí es, antes de que yo viera a mi hermano, yo lo había llamado por teléfono, que es el mismo significado. Son dos formas de decir lo mismo, la misma idea. Vamos a ver otros dos ejemplos con before, para que lo entendáis mejor, quizá. Before he went to school, he had done exercise. Antes de que él fuera al colegio, él había hecho ejercicio. Bien, eso se puede decir así o así. Before going to school, he had done exercise. Antes de ir al colegio, él, esto solo se puede hacer cuando es el mismo sujeto en las dos oraciones, ¿vale? Before, antes de él ir, él está omitido, pero es él. Antes de él ir al colegio, él había hecho ejercicio. Bien, ya hemos visto la estructura, también hemos visto el uso, y ahora vamos a ver los adverbios de tiempo. Ya sabéis que los adverbios de tiempo que se usan en un tiempo verbal son muy importantes para saber qué tipo de adverbios se usan en cada tiempo verbal. Primero vamos a ver lo que llamamos conectores. Es decir, como siempre va a haber, o casi siempre va a haber, dos oraciones, esas dos oraciones serán unidas por unos conectores que las conectan, ¿no? Entonces, esos conectores para past perfect simple, los más importantes son when, by the time and because. When, cuando, todos conocéis when. By the time es otra forma de decir when, por el tiempo en que, decir cuando. Y because también todos lo conocéis, porque... Vamos a poner ejemplos. He had made dinner when she arrived. Él había hecho la cena
cuando ella llegó. O he had made dinner by the time she arrived. Esto es exactamente lo mismo. En una hemos puesto when y en otra hemos puesto by the time, que son sinónimos. ¿De acuerdo? Bien, aquí hemos puesto when y by the time en mitad de las dos oraciones, ¿eh? Y no hemos puesto comas para separarlas. ¿De acuerdo? Ahora veremos como aquí sí. When she arrived, cuando empezamos por when o by the time, sí ponemos coma para separar las dos oraciones. When she arrived, he had made dinner. Cuando ella llegó, él había hecho la cena. O, lo que es lo mismo, by the time she arrived, he had made dinner. En el momento en que ella llegó, o cuando ella llegó, él había hecho la cena. No he dicho antes, pero lo digo ahora, que las oraciones, este tipo de oraciones se pueden hacer de una manera o al revés, ¿eh? Como veis aquí empezamos, aquí tenemos el when y el by the time en mitad de las dos oraciones y aquí los tenemos al principio de una de las oraciones, ¿ok? Significan exactamente lo mismo y el único cambio es el ortográfico, que cuando empezamos con ellos, ponemos coma para separar las oraciones. Y vamos a ver ahora un ejemplo con because. Paul went back to his friend's home because he had left his keys there. Paul volvió a la casa de su amigo porque se había dejado allí sus llaves. Aunque es menos común, también tenemos after para usar con el past perfect. Y el orden, digamos, es after, después past perfect simple y después past simple. Por ejemplo, after he had played football, he went to the cinema. Esto es un poco artificial en español, ya prácticamente no se usa. Después de que él hubiera jugado al fútbol, o hubo jugado al fútbol, se fue al cine. Bien. Hay otra forma más fácil de decirlo, que es after playing football, he went to the cinema. Después de jugar al fútbol, él se fue al cine. Bien. Vamos a poner otro ejemplo. Ya digo que esto se usa poco, pero bueno, en una narrativa, en una novela, en un libro, sí se usa. ¿Okay? After the kid had eaten his lunch, his father allowed him to play video games. Después de que el niño hubiera comido su almuerzo, su comida, su padre le permitió jugar a videojuegos. ¿Ok? Bien, esto ya digo, se usa cada vez menos quizá, se usa solo en narrativa y tal, pero conviene que lo sepáis también, claro. Bien, estamos todavía en adverbios de tiempo y hemos visto los conectores como when, by the time, because, etc. También podemos usar con este tiempo los mismos adverbios de tiempo que usamos para el present perfect. Si no os acordáis muy bien, pues os recomiendo que veáis el present perfect y veáis la sección de adverbios de tiempo que se usan con él. Pero vamos a recordarlos un poco, ¿vale? Por ejemplo, con el present perfect utilizábamos yet, que significaba ya o todavía, dependiendo del tipo de oración. Por ejemplo, I hadn't finished my homework yet. Yo no había acabado mi trabajo todavía. En vez de yo no he acabado, que era el present perfect, yo no había acabado. O en una pregunta, had you finished your homework yet? ¿Habías acabado tus deberes ya? Ok. Already, ya. I had already talked to the doctor. Ya había hablado con el médico. Ok. For, durante o desde hace. I had waited for 3 hours. Había esperado durante 3 horas. Since,
He had lived in Paris since he was born. Él había vivido en París desde que nació. Never. She had never seen a tiger. Ella nunca había visto un tigre. Ever. Had you ever been there? ¿Habías estado alguna vez allí? Y just. I had just eaten some chips. Acababa de comer algunas patatas fritas. Ahora vamos a ver spelling o reglas ortográficas que tenemos con este tiempo. Son muy sencillas, simplemente saber que had se puede contraer con el sujeto, con cualquier sujeto. I had gone, se puede decir I'd gone. You had gone, you'd gone. He had gone, he had arrived, he'd arrived, etcétera, etcétera. Claro, cuando veáis esto tenéis que adivinar si es would o had. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que viene después. Por ejemplo, si es I'd go, esto es un verbo en su forma base, un infinitivo, por tanto tiene que ser would. Sin embargo, si después de la contracción va gone, un participio, o acabado en ed, si el verbo es regular, sabemos que es had. ¿Ok? I had gone, había ido. No es lo mismo iría que había ido. Bien, y por último vamos a hacer un fill in the blank exercise para ver si lo habéis entendido todo. Vamos con el primero. Number 1. By the time she arrived home, her husband go to bed. Cuando, en el momento en que ella llegó a casa, arrived home, her husband se había ido a la cama, had gone to bed. Okay? Number 2. He go to the restaurant again because he leave his keys there. Es decir, tuvo que ir al restaurante otra vez porque se había dejado allí sus llaves, ¿de acuerdo? Por tanto, he went to the restaurant again because he had left. Se había dejado sus llaves allí. Okay? Number 3. When Frank arrived at the cinema, the film ya already start. Empezar. Es decir, cuando Frank llegó al cine, la película ya había empezado. When Frank arrived at the cinema, recordad que arrived nunca va con to. Arrived to the cinema, nunca se dice eso. Okay? The film had already started. Okay? La película había ya empezado. Okay? Number 4. He say that he never see snow before. Él dijo que él nunca había visto nieve antes. Okay? He said that he had never seen, okay, snow before. Dijo que nunca había visto nieve antes. I not feel so badly before in my life. Yo no sentir tan mal antes en mi vida. No me había sentido tan mal antes en mi vida. Right? I had not felt so badly before in my life. Okay? Number 6. I ask them if everybody understand the explanation. Yo les pregunté si todo el mundo había entendido la explicación. Okay? I asked them if everybody had understood the explanation. Yo le pregunté a ellos si todo el mundo había entendido la explicación. Okay? Number 7. The waiter bring a drink I not order. El camarero traer una bebida que yo no pedir. Por tanto, the waiter
brought a drink, trajo una bebida, that I had not ordered, que yo no había pedido, that I had not ordered. Sorry. Before have a shower, she do a lot of exercise. Before having a shower, she had done a lot of exercise. Antes de tomar una ducha, ella había hecho mucho ejercicio. Aquí también podríamos poner before, en vez de before having, ¿ok? Before she had a shower, antes de que ella tomara una ducha, o tomó una ducha, había hecho mucho ejercicio. Bueno, y eso ha sido todo. Espero que lo hayáis entendido y que lo hayáis hecho bien, o más o menos bien. Y recuerda, tienes que ser el mejor en inglés. Tienes que ser la mejor en inglés. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.